Cuando una joven que sufría con su propia imagen, que debido a varios traumas terminó ganando bastante peso, llegando a pesar 115 kilos, finalmente tomó las riendas de su vida y decidió que iba a dar un giro, ni siquiera ella misma imaginaba el impacto que esa decisión tendría en su vida. Pero al usar Internet para acompañar su progreso, logró la increíble hazaña de perder cerca de 50 kilos. Mira esto. Junto con los mensajes de apoyo, también llegaron los elogios a su nuevo cuerpo. Se sintió confiada para empezar a mostrarse cada vez más en Internet y no pasó mucho tiempo, ya estaba vendiendo fotos y videos con la ropa de nacimiento en línea. Todo iba bien y finalmente ella estaba feliz, tenía seguridad financiera e incluso un nuevo novio. Pero todo iba a cambiar de un momento a otro cuando un día se despertó por la mañana y encontró a su novio brutalmente asesinado en el jardín de su casa. Hola, mi gente bonita. Yo soy Sue y sean muy bienvenidos al canal. Si a ustedes, al igual que a mí, les gustan las historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, esas cosas bien extrañas y locas, no se olviden de suscribirse aquí al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, denle like, comenten, compartan, porque todo eso nos ayuda mucho aquí en el canal, ¿de acuerdo? Y vamos al video. Hoy los llevo una vez más a Florida, en Estados Unidos, más específicamente a la animada región de Tampa Bay. Esta es una zona súper turística, con playas hermosísimas, un montón de parques temáticos, fiestas, mucha movida, ¿saben? Pero quienes me conocen saben que la posibilidad de que yo vaya a hacer turismo por allá es casi nula, ya que esa zona está infestada de cocodrilos. Piénsenlo. Vamos a conocer mejor a la protagonista del caso de hoy. Melissa Rose Turner nació el 25 de noviembre de 1992. Ella creció en Florida y estaba acostumbrada al bullicio de la ciudad, pero era una chica más reservada, a la que le gustaba quedarse en casa viendo películas y series de fantasía, magia, esas cosas. Pero lo que también le encantaba, sí, le encantaba muchísimo, eran las películas de terror. En su adolescencia llegó a pesar más de 115 kilos y lamentablemente eso afectó mucho su autoestima. Después se descubrió que la razón de su compulsión alimentaria era el hecho de que había sufrido abuso por parte de un familiar en la infancia. Miren esto. Como si no fuera suficiente haber pasado por eso, ustedes saben muy bien lo crueles que pueden ser los adolescentes, ¿verdad? Melissa fue víctima de acoso escolar en la escuela por tener sobrepeso y eso afectó mucho su salud mental. Pero lo que más le molestaba de su aspecto físico era el hecho de que eso le impedía hacer las cosas que más quería, como hacer cosplay. Para quien no lo sepa, el cosplay es esa gente a la que le gusta disfrazarse de sus personajes favoritos. La gente se lo toma muy en serio, existen encuentros, conferencias y el público del mundo geek se vuelve loco, ¿vale? Hay personas que son bastante famosas, atraen a una multitud de fans y ganan mucho dinero vistiéndose como personajes de videojuegos y dibujos animados. A los 18 años, Melissa se sentía sin salida y estaba claro que mostraba señales de estar entrando en depresión. Aunque se había graduado con un diploma técnico en pequeños negocios, lamentablemente no conseguía ningún trabajo en su área. La vida adulta llegó y ella no se sentía preparada. Además de lidiar con su problema de autoimagen y su lucha con la balanza, tenía más de $26,000, o cerca de 140,000 reales, en deudas y préstamos estudiantiles. Fue en ese momento cuando Melissa decidió sacudirse el polvo y cambiar su vida de una vez por todas. Ella pasó por un enorme cambio en su dieta y estilo de vida. Comenzó a consumir contenido sobre salud y nutrición en Internet. Aprendió nuevos hábitos y creó un plan y decidió documentar todo ese proceso en sus redes sociales. Y toda esa dedicación dio súper resultado porque ella pasó por una transformación corporal increíble, bajando de 115 kilos en 2011 a 70 kilos en 2013. Perder 45 kilos en 2 años realmente es admirable, ¿verdad? Perder todo ese peso hizo una diferencia física notable, pero el aspecto más importante de todo esto fue que ella empezó a amarse de nuevo y a sentirse feliz. Fue en el año 2013 cuando Melissa conoció a un hombre en línea conocido solamente como Sin en el mundo de los videojuegos. Los dos terminaron conociéndose en la vida real y empezaron a salir. Él fue el primer novio de Melissa. Ella también finalmente se encontró profesionalmente, especializándose en maquillaje profesional y empezó a disfrazarse cada vez mejor. Comenzó a hacer cosplay, vistiéndose como sus personajes favoritos. Y se puede decir que a medida que Melissa se volvió más delgada, sus fotos de cosplay también se volvieron cada vez más atrevidas.
Y los comentarios en línea sobre su apariencia también empezaron a explotar, ¿vale? Y eso, por supuesto, llevó a un aumento sustancial en su autoconfianza. A Melissa le estaba encantando toda esa atención que recibía de desconocidos en Internet. Para aquella adolescente gordita de algunos años atrás, esa validación sobre su belleza, su cuerpo, era una enorme novedad y le estaba encantando. Un año después, en 2014, así, Melissa ya ni siquiera parecía esa chica introspectiva de antes. Tenía un nuevo cuerpo, un novio y muchos nuevos amigos. Y mientras estaba en una fiesta en casa de uno de esos nuevos amigos, conoció a una mujer y empezaron a conversar. Entre un trago y otro, Melissa confesó que publicaba fotos desnuda de forma anónima en algunos foros en línea. Dijo que ocultaba su rostro en las fotos y lo hacía porque le gustaba leer los comentarios de las personas elogiando y deseando su cuerpo, incluso teniendo novio. Le gustaba ver que a otras personas les gustaba y la encontraban atractiva. Para su sorpresa, esa nueva amiga también tenía un secreto. Ella dijo que trabajaba como cam girl, que son esas mujeres que hacen transmisiones en vivo en sitios para adultos y cobran para que la gente las vea haciendo cosas que no podemos mencionar aquí, ¿verdad, gente? Fue exactamente ahí cuando Melissa conoció el mundo del entretenimiento para adultos en línea y Melissa ya estaba acostumbrada a llamar la atención por los cosplays, pero convertirse en cam girl era un paso que podía aumentar mucho su exposición. Es un paso sin retorno en la privacidad de alguien, ya que Internet es para siempre, ¿verdad? A pesar de eso, no tardó mucho para que Melissa considerara la idea y de hecho empezó a trabajar como cam girl ya al día siguiente, gente. Melissa adoptó el nombre de usuario online Two Thorn Bros. Traducido sería algo como la rosa de dos espinas. Se lanzó de lleno a su nueva carrera y después de un tiempo empezó a ganar suficiente dinero para mantenerse. Su estilo gótico, erótico y sus disfraces de cosplay atrajeron a un grupo bastante grande de pervertidos para ver sus transmisiones en vivo. Pero la vida útil en esa carrera suele ser corta, y con el paso del tiempo, a medida que fue envejeciendo, sus ganancias empezaron a caer bastante, mientras modelos más jóvenes comenzaban a ganar más protagonismo. Entonces Melissa decidió probar algo nuevo, y en mi opinión fue bastante inteligente para aumentar su longevidad en la carrera, ¿sabes? Ella dejó los sitios de cam girl y se convirtió en una creadora de contenido independiente y empezó a crear sus propios cortometrajes, siempre inspirados en la temática gótica sexy y el terror, mezclados con sensualidad. Mira eso. Eso funcionó y también ganó un buen dinero. Como mencioné antes, muchos de estos videos tenían como enfoque el cosplay o el terror, o una mezcla de las dos cosas que más le gustaban a Melissa. Ahora, gente, solo un comentario aquí, ¿no? Sé que sobre gustos no hay nada escrito aún más sobre estos temas, pero fantasear con una bruja o un fantasma súper aterrador, con escenas llenas de sangre y muerte mezcladas con sensualidad, eso es un poquito demasiado para mi cabeza. Pero sin ningún juicio personal de mi parte, ¿vale? Solo es un comentario y cada quien sabe lo que pasa entre cuatro paredes, ¿no? Pero volviendo al tema. Con el tiempo, Melissa y su novio fueron expandiendo sus áreas de actuación en este medio de contenidos para adultos y también tuvieron una excelente idea que generó aún más dinero. Ellos crearon dentro de su propia casa un estudio donde otras modelos podían ir y usar sus equipos para sesiones de fotos, videos y también ofrecían servicios de edición. Todo esto pagando una tarifa o una parte de las ganancias. La pareja había creado una pequeña máquina de hacer dinero dentro de su propia casa. Pero con el tiempo, la pareja ya no se estaba entendiendo muy bien y las peleas eran frecuentes e incluso hubo acusaciones de abuso. Y al final terminaron su relación. Como no lograron llegar a un acuerdo para dividir los negocios que habían creado juntos, todo terminó en bancarrota y el estudio cerró. Pero como dice el dicho, la vida sigue, y en el caso de Melissa, siguió muy rápido porque no tardó mucho en conocer a un nuevo novio. Fue en el verano de 2017 cuando Melissa Turner conoció y se enamoró de Matthew Turner. Matthew nació el 11 de enero de 1994. Creció en Hopton, Massachusetts. Y Matthew venía de un mundo completamente diferente al de Melissa. La ciudad donde nació y creció era muy pequeña y tranquila, con una población de aproximadamente 18,000 personas. Muy diferente del bullicio de Tampa Bay, que tiene 3 millones de habitantes. Matthew era un tipo muy hogareño, trabajador, le encantaban los animales y tenía un fuerte vínculo con sus amigos y aún más con su familia. Incluso fue a la universidad, pero estaba trabajando como gerente general de un restaurante italiano local.
las cosas iban bien. Relativamente para Matthew, si él quería vivir una vida tranquila en una ciudad pequeña, pero él tenía sueños más grandes y se sentía atrapado, sin muchas perspectivas de crecimiento, y no aceptaba que, incluso teniendo calificaciones y un título universitario, no conseguía otro trabajo más allá de trabajar en restaurantes. En el año 2015 decidió arriesgarse. Su hermano ya se había ido de la ciudad y llevaba algunos años viviendo en Florida. Entonces decidió mudarse a Tampa Bay, vivir con su hermano y probar suerte. Y su plan estaba funcionando, porque no pasó mucho tiempo hasta que consiguió un nuevo trabajo en una empresa de tecnología llamada Lantern Energy. Y fue justamente en esa época cuando terminó conociendo a Melissa. Los dos tortolitos se enamoraron y pronto comenzaron una relación seria. Mira eso. En la Navidad de 2018, Matthew y Melissa parecían estar viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. Los dos ya llevaban un tiempo saliendo, Matthew se estaba desempeñando bien en el trabajo y Diego y Melissa habían vuelto a producir sus cortometrajes fantasmagóricos y sensuales. Matthew incluso llegó a aparecer en varios de los videos de ella. Las cosas iban tan bien que decidieron comprar una casa de 4 habitaciones y 2 baños en un barrio considerado muy bueno. Y hoy en día, que una pareja tan joven logre comprar una casa así es realmente un gran logro, ¿no? En el papel tenían todo lo necesario para prosperar como pareja y construir una hermosa historia juntos. La casa tenía 4 habitaciones, garaje, jardín, hasta una piscina cubierta. Tenían 3 gatos y un perro. Solo faltaba un bebé para que pareciera ese comercial de margarina, ¿verdad? Pero calma, que hay algo que todos sabemos. Las cosas no siempre son como parecen, ¿sabes? Sobre todo cuando vemos lo que se publica en las redes sociales. El 11 de enero de 2019, en el cumpleaños número 25 de Matthew, él hizo una publicación en Facebook para expresar su gratitud por la vida, diciendo que no podía creer haber logrado tantas cosas en tan poco tiempo. Él tenía una casa, una novia maravillosa, 4 hijos de pata, ese famoso papá de mascotas, ¿no? Las redes sociales parecen retratar a la pareja perfecta. Matthew y Melissa parecían súper felices en línea. En septiembre de 2018, Melissa hizo una publicación diciendo que su relación con Matthew era increíble, que todavía estaba enamorada, como al principio de la relación. En resumen, los dos hacían cuestión de estarse declarando públicamente todo el tiempo. Pero como sabemos, eso no quiere decir que la relación fuera perfecta. Los vecinos relataron que la pareja discutía con frecuencia y eran esas peleas feas, ¿sabes? Esos gritos que cuando los escuchamos ya vamos directo a la ventana para echar un vistazo, ¿sabes? ¿Quién más por aquí también le encanta escuchar los líos de los vecinos? Dilo en serio. La familia de Matthew se quejaba de que Melissa lo estaba alejando de los amigos y de la familia. Su hermano Sean también describió la relación como tóxica. Dice que pasaba mucho tiempo sin poder hablar con Matthew, porque Melissa se lo prohibía. Un año después, el 23 de septiembre de 2019, Matthew hizo una publicación diciendo: «No seas tonto y no culpes a los demás. Lucha tu propia guerra». También cambió su estado en Facebook a soltero. Ahí ya te imaginas, ¿no? Cambiar el estado a soltero es peor que un divorcio para algunas personas, ¿verdad? Incluso con esa publicación sospechosa y el cambio en el estado del perfil, aparentemente ellos seguían juntos. Nada fue comunicado oficialmente ni a los amigos ni a la familia. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente mal, porque un mes después la policía recibió esta llamada. 911, what is your emergency? 911. I woke up on my boyfriend. He was outside this morning. He's cold. He was just drinking. He's cold. The I don't address feel of the emergency. Hello? I need paramedics. La fecha era el 18 de octubre de 2019, poco antes de las 9 de la mañana. La policía llegó apresuradamente a la casa de Melissa tratando de entender lo que había pasado. Melissa se despertó, vio que Matthew no estaba a su lado en la cama y salió a buscarlo por la casa. Al llegar al área de la piscina, se topó con él tirado en el suelo, todo ensangrentado. Ella gritó desesperada. Intentó hacerle un masaje cardíaco, pero nada. Él seguía inmóvil. Fue entonces cuando llamó a los servicios de emergencia. Ella alegó que no tenía idea de cómo él había llegado o había caído allí. Desafortunadamente, los paramédicos llegaron solo para confirmar que Matthew estaba muerto. De hecho, estaba claro para los policías y para los paramédicos que Matthew ya llevaba muerto un tiempo. Él estaba pálido, frío y el rigor mortis ya se había instalado. Al analizar el cuerpo, también quedó evidente que Matthew había sido brutalmente atacado. Había una herida profunda en el centro de la espalda, además de varias perforaciones y laceraciones por el cuerpo. También presentaba heridas típicas de intentos de defensa en sus brazos y manos. Melissa entró en un estado de shock profundo.
apenas podía hablar con los policías, solo lloraba. Pero es aquí donde las cosas empiezan a ponerse más extrañas. Inicialmente, Melissa les dijo a los policías que había encontrado a Matthew muerto en el fondo de la casa. Pero después de ser llevada a la comisaría local, para el interrogatorio su historia cambió. La nueva versión de la historia era que Matthew había salido a beber con los amigos durante la noche y volvió a casa completamente ebrio. Ella se enfadó muchísimo al verlo en ese estado. Según ella, Matthew era un alcohólico y desde hacía varios años ella sufría en sus manos cuando él se ponía en ese estado. He always liked drinking. He was a drinker. Ella empezó a discutir, él estaba muy alterado y comenzó a gritar cuando supuestamente empezó a agredirla. Le pegó varias veces, fue hasta la cocina, agarró un cuchillo y empezó a perseguirla por la casa. Fue entonces cuando ella forcejeó con él y trató de quitarle el cuchillo a Matthew y terminó haciéndose un corte profundo en la mano en ese momento. Do you have any injuries on your person? No, Any scratches or cuts or anything? not that I noticed. I'm a little cut on it. That slice pretty good. I didn't even notice. Oh, wow. I had no idea that was there. Matthew entonces habría empezado a estrangularla y después de tirarla al suelo y según ella, en un acto de legítima defensa, Melissa le clavó el cuchillo en la espalda a Matthew. Los policías no creyeron en esa historia, no. Primero, ¿por qué Melissa habría mentido al principio? No tenía sentido. Y, en segundo lugar, su nueva versión no coincidía con las pruebas, ya que Matthew presentaba varias heridas en el cuerpo y muchas de esas heridas claramente parecían ser de defensa. Estaba claro que él fue atacado. Y para empeorar las cosas, el corte en la mano de Melissa parecía haber sido causado porque su mano se deslizó del mango hacia la hoja, como puede suceder después de clavar el cuchillo en algo, ¿no? Mientras el interrogatorio de Melissa ocurría en la comisaría, los policías empezaron a buscar pruebas y a tomar declaraciones de los vecinos. Fue entonces cuando un policía notó que un vecino al otro lado de la calle tenía una cámara de seguridad que podría haber grabado el ataque. Desafortunadamente, la cerca alta de la propiedad de Melissa no permitió captar ninguna imagen. El policía ya se estaba yendo desanimado de la casa del vecino cuando él dijo: «Espera, la cámara también capta audio». Subieron el volumen y la cámara captó perfectamente el momento del crimen. Solo mira. Eran alrededor de las 4:30 de la mañana. Se escucha a Melissa decir: «Quédate ahí». Un minuto después se puede escuchar el sonido del cristal rompiéndose. 45 segundos después ella dice: «Maldita sea, te odio». 30 segundos después ella grita: «¡Levántate!». 5 minutos después se oye el sonido de algo rompiéndose, seguido de gritos y Melissa gritando: «¡Despierta! ¡Te odio!». La pelea continúa durante varios minutos hasta que 12 minutos después del inicio de la discusión se escuchan más ruidos de cosas rompiéndose y Melissa grita: «¡No! ¿Qué fue lo que hice?». Matthew también estaba usando uno de esos relojes inteligentes que registran los pasos y los latidos del corazón, ¿sabes? Así que quedó registrado que su corazón dejó de latir pocos minutos después de las palabras de Melissa. Con el cambio en la historia de Melissa, la grabación de la cámara de vigilancia y las pruebas ante ellos, quedó muy claro que Melissa había matado a su novio. Ahora los policías tenían que averiguar si aquello había sido realmente legítima defensa o si se trataba de un caso de asesinato. Pero lo que terminó de descartar la hipótesis de legítima defensa fue el hecho de que Melissa esperó 4 horas con su novio ya muerto antes de finalmente llamar a la policía. Y por eso fue formalmente arrestada bajo sospecha de haber asesinado a Matthew Turner. Incluso estando presa, Melissa seguía alegando inocencia e incluso llegó a dar entrevistas desde la cárcel para canales de televisión antes de que comenzara su juicio. Aunque intentaba dar la imagen de víctima, terminó cometiendo un error y el audio de una llamada suya desde la cárcel a familiares acabó filtrándose. En la llamada, ella se estaba jactando de cuánto dinero tenía guardado y escondido en sus cuentas de sus trabajos en línea y que creía que iba a poder salir de la cárcel sin ningún problema. Eso no cayó nada bien, ya que venía haciéndose la víctima diciendo que Matthew era abusivo y que le había quitado todo su dinero. Tanto que ella había pedido ser defendida por un defensor público porque alegaba que no tenía dinero ni siquiera para un abogado. Antes de que comenzara el juicio, la fiscalía intentó llegar a un acuerdo y le ofreció una condena de 25 años si se declaraba culpable del asesinato. Ella rechazó esa oferta y siguió alegando inocencia, pero hizo una contrapropuesta de solo 5 años.
Los fiscales no aceptaron y ella dijo, está bien, yo no hice nada y voy a ser absuelta en el tribunal. En el juicio, el defensor de Melissa hizo todo lo posible para convencer al jurado de que Matthew era una pareja abusiva y que ella solo estaba actuando en legítima defensa. Aparentemente, ella lo mató porque estaba siendo agredida y tenía miedo de ser eliminada. Solo había un problema. El único que tenía marcas de agresión era Matthew. Él tenía cortes y pequeñas perforaciones por todo el cuerpo, además de cortes en los brazos y en las manos al intentar defenderse de un ataque con cuchillo. Y por supuesto, la herida fatal en su espalda cuando ella le clavó el cuchillo. Mientras que Melissa solo tenía el corte en su mano, que parecía haber sido causado por ella misma durante el ataque. Además, amigos de la pareja testificaron a favor de Matthew, diciendo que él siempre fue un tipo extremadamente amable, que trataba a todos con mucho cariño. Y Melissa, en todos estos años, nunca se quejó ni dio a entender que Matthew cometiera cualquier tipo de agresión contra ella. Los policías también encontraron un video de una cámara que estaba en el vestíbulo de la entrada de su casa. En ese video se puede ver que un poco antes del ataque, Matthew estaba alejándose de Melissa y ella va detrás de él. Después del ataque, Melissa todavía es vista parada frente a la cámara y parecía un poco perturbada y confundida. Horas después, ella pasa nuevamente frente a la cámara y por la forma en que estaba, así como su cabello, parecía que acababa de despertarse. Poco después, ella llamó al servicio de emergencias. El examen toxicológico mostró que Matthew efectivamente tenía un altísimo nivel de alcohol en la sangre, pero también mostró que Melissa también había bebido. Los policías concluyeron que los dos pasaron el día bebiendo y que en medio de la noche todo terminó saliendo mal. Al final, con todas las pruebas apuntando a que la loca asesina era realmente Melissa, ella fue considerada culpable del asesinato de su novio. En Florida, este tipo de crimen puede dar cadena perpetua. Así que tuvo suerte cuando el juez le dio solo 20 años de prisión sin libertad condicional. Va a estar en la cárcel y solo será liberada en julio de 2042. Entonces eso es todo, mi gente. Qué historia tan horrible, ¿verdad? La violencia doméstica puede afectar a cualquier lado de la moneda. Si pasas por algo parecido o conoces a alguien atrapado en una relación agresiva, busca ayuda. No dejes que las cosas vayan creciendo hasta que un día ocurra una tragedia como esta. Si tu pareja levanta la mano contra ti, esa relación ya está condenada. No existe posibilidad de tener respeto en una relación sana con alguien que es capaz de agredirte. ¿Les gustó la historia? Aprovecha y deja tu like. Comparte. Suscríbete al canal, haz todo eso porque nos ayuda aquí en el canal y queremos cada vez más traerles videos de calidad para ustedes. ¿De acuerdo? Y estén atentos para el próximo video.